Ya está aquí Marta de Baile, solo por W Radio. Regresamos. 12:04 de la tarde en W Radio. Ya falta poco. El señor de las rosas rojas, porque ustedes no están para saberlo, pero yo se los voy a contar. Sí, cuenta. Es el único doctor que nos trae flores. Siempre. Y Eduardo Calixto no hay vez que venga que no traiga sus ramos de rosas. Ay, son y no románticos. crean que de a rosa por piocha, Hombre. Es de a ramo por persona. Le agarramos pa' Luz, pa' Diana, pa' ti, Un pa' hombre mí. de veras tan generoso, tan caballeroso. Por eso te Muy queremos, buenas tardes. Calixto. Para mí un gusto y es un honor siempre recibir la invitación y estar con ustedes y con los cuentavientes de W Radio. Muchas gracias. Que de hecho Gracias. ayer fue martes de Neurotweets, ¿verdad? Así es, y nos fue muy bien. Muchas Todos gracias. los martes hacen Neurotweets en Twitter y es @Calixto, Sí. por si lo quieren seguir. Eduardo Calixto es médico cirujano, pero es doctor, o sea, tiene un doctorado en neurofisiología. Y bueno, es de la UNAM. Una gente muy preparada. Una gente de veras de primera. Vamos a ir poniendo ejemplos para ver si estamos en lo correcto de lo que Sí, entendimos nosotros. Sí. Porque el tema es la extraña y hermosa atracción por Por el por el riesgo. riesgo. Por el Ok. riesgo. Sí. ¿Por qué no lo hacemos aquí en el coche? Ajá. O sea, ese riesgo a que te cachen, ¿no? O la gente que tiene la manía de hacerlo en lugares públicos, porque la adrenalina de saber que te pueden cachar les prende. Ajá. ¿Por qué no te llevas el coche de tu papá y nos vamos a Acapulco ahorita? Son las 3 de la mañana, estamos saliendo de la disco. Sí, vamos. Va. Terminó la fiesta, son las 6 de la mañana, pasó rapidísimo el tiempo y se pregunta, ¿qué hice? ¿Me protegí? ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Estoy bien? ¿Acabo de hacer lo correcto? Volteamos. O y ya me vemos- dio sida, Claro. o sífilis, o Exactamente. gonorrea, Ya. ¿no? ¿Cómo te llamas? Le preguntamos Claro. a la persona. O al gente lado, que ¿no? le encanta tener amante, Exactamente. Por el También. riesgo de lo prohibido, ¿no? Adrenalina. Por supuesto. Ok. Dopamina, Dopamina. que nos quita todos los factores inteligentes, objetivos, todas las funciones cerebrales superiores disminuyen y nos convertimos en la función totalmente proporcional a la liberación de dopamina que tenemos en ese momento. Y entre más riesgo existe, pareciera que es una inyección todavía mayor para conseguir lo que queremos. El factor motivante es tan grande que vamos en función de cumplir en ese momento lo que desea el cerebro, lo que deseamos con todo el evento, y que cuando se cumple, automáticamente viene la reacción en cascada inversa a ese factor que queríamos. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio Seguro. con peras y manzanas. Por supuesto. Vamos a pedirle a Eduardo que nos explique cuando nosotros tomamos una decisión consciente, pensada, sensata, Sí. sin riesgo, ¿cuál es el proceso de pensamiento del cerebro? Para que luego Jerarquizado. expliques y dónde está operando el cerebro. ¿Es el córtex prefrontal? ¿Es la parte... ¿Cómo? Sí. Y después, cuando tomamos riesgos espantosos y tenemos conductas de riesgo, ¿cómo funciona ese cerebro en ese momento? Sí, por supuesto. Ok, vamos primero bien, sensato. Lo más sensato que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, es la corteza prefrontal. Lo que Esa- está en la frente. La que está en la frente. Y tomamos las mejores decisiones en la vida después de que esta corteza prefrontal ya está terminada. ¿A qué edad? En los hombres a los 25, 26 años, en las mujeres a los 21 años. Sí. Las mujeres tienen mayor capacidad de resolver problemas y de tomar mejores decisiones cuando son más jóvenes. Y hay un factor hormonal que permite esta conexión O sea, neuronal. dirías tú, no es buena idea casarse con alguien menor de 25. Sí, el mensaje está Claro, muy claro. está Queridos clarísimo. cuentavientes, si usted tiene, querida dama, 22 años, 23, ya está en la mejor edad para tomar una muy buena decisión. Pero si su pareja tiene 24, 25 años, no es la mejor época del varón para tomar mejores Claro. decisiones. O sea, que si su novio o su pareja a los 22, 23, 24 les dice, vámonos a vivir juntos, ¡no se vayan! No, ¿Estás de porque acuerdo? él No. está atrapado en ese inmerso mundo de todavía no tener la madurez cerebral, y lo digo con muchísimo énfasis, Claro. no tenemos los varones esa madurez para poder lograr subsanar. Tuitea Desde eso, el le punto da a de la que vista. madura el córtex prefrontal. Hombres y mujeres. Ahora, no es que
no haya hombres que a esa corta edad hayan tomado buenas decisiones, pero es un volado. Así es, el 76% de la humanidad se comporta como estamos hablando. Quiere decir que de 7 varones, realmente, de 10 varones, 7 se están comportando como estamos diciendo. Okay. Habrá quienes no tengan este factor y que evidentemente la vida y el factor social los ayuda y que pues tienen que madurar más rápido incluso, pero desafortunadamente la gran mayoría de nosotros los varones somos tontos en términos concretos de tomar buenas decisiones hasta los 25, 26 años. Ok, entonces, las decisiones se toman con el córtex prefrontal. Esa corteza prefrontal se está reorganizando, está haciendo conexiones en el transcurso de la vida y es por eso cuando vamos a la escuela y nos dicen, niño, no se toque ahí, cuando nuestras mamás nos dicen, te lavas y te vienes a comer, o cuando nos dan una orden, se queda almacenada todo ese concepto de los límites en la corteza prefrontal. De tal manera que cuando nosotros queremos hacer algo, a una vocecita en nuestro cerebro nos dice, hey, eso no está bien. Ok. No le mientes la madre a tu jefe, porque es tu jefe. No cometas, ¿no? No tomes el riesgo de acelerar más de 120 en el periférico porque no es correcto, nos va a ir mal y hay consecuencias. Entonces la corteza prefrontal elimina esos factores y controla y nos pone esos frenos. Claro. A ver si hay alguien igual de enfermo que yo. ¿De qué? Pero es el córtex prefrontal lo que evita que cometamos cosas como Que te esta. vayas como gordo en tobogán. ¿Nunca han pensado ustedes, cuentavientes, qué pasaría si a media junta de presentación de resultados Yo lo he hecho. A ver, espérate. te pares y te qué? Te pares en medio, me quite la ropa, Ajá. pero yo Sí, bailar sí, desnuda. sí, exacto. Bailar desnuda, sí. O te voltees y le digas a tu jefe, te pares así de la nada Ajá. y digas, ¿sabes qué? Eres un pobre imbécil. Ajá. Y todo lo que acabas de decir no sirve para absolutamente nada. ¡Claro! Estúpido. O sea, ¿qué pasaría si hicieras eso? Por supuesto. No, yo me fui mucho más table, hija. Pues sí, yo me fui más... No, No, o qué pasaría si ahorita que tengo esta tijera en la mano, me corto el pelo hasta el coco. Así me meto un No, tijeretazo. yo estoy más enferma que tú, hija. Yo estoy en un balcón y yo, ¿qué pasaría? Estoy a ¿cuántos micro o micras de la muerte? Porque estoy en un piso 10. Sí, por supuesto. ¿No? O esa misma tijera, tú estás diciendo me corto el pelo, yo, ¿qué tal si me la entierro así? Sí. Por ejemplo. No, ¿qué pasa? Se puede lograr. riesgo? hacer ¿Qué todo riesgo? eso. Es un riesgo. E incluso hay personas que ya este síndrome ya está muy caracterizado. Se llama síndrome de Pontius, en el cual la gente libera más adrenalina de lo común y comete arbitrariedades. Son totalmente Locuras. gente que no tiene límites y que se la pasa Pidiendo perdón. cicatrizando sus heridas porque se avientan, porque cometen muchísimos actos antisociales. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de Pontius. De Pontius. De Había una Pontius, película, sí. ¿no te acuerdas? Una película en donde creo que le pasa un accidente a este actor, creo que es Jeff, ¿qué? ¿Cómo se llama este actor? Jeff Bridges. Jeff Bridges. Ajá. Creo que le pasa un accidente, no Sí. sé qué es, Sí. un avionazo o algo así, y empieza a integrarse a la sociedad, pero hace cuenta, habían conciertos, iba a una obra de teatro o algo, y en la obra de teatro, a media obra, se paraba, Sí, se subía al ese ruido, escenario, sí. empezaba a bailotear ahí, o por ejemplo, venía el tren y justo unos cuantos metros antes de que pasara sobre él, brincaba, o sea, unas locuras. Pero a ver, ¿qué es el impresionantes. síndrome Puede de ser Pontius? eso, ¿no? El síndrome de Pontius hay una alteración fisiológica que son 3 nervios que están más, funcionan más de lo habitual. Es el segundo, quinto y sexto par craneal y se asocia con un incremento en la liberación de adrenalina en el cerebro. Entonces, Y entonces esos cerebros están muy adaptados a tomar riesgos. Las decisiones son las peores, no miden los frenos y son rápidos de tomar lo más arbitrario como una decisión. En ese momento que se siente aventarse desde un segundo piso y se avientan, Claro. que se siente romperse una vena, una arteria, Sí. y se la lesionan. Y entonces ¿qué se siente insultar al jefe? Y lo Sí, corren. Claro. y lo corren. Y entonces son personas antisociales que se pueden incluso categorizar como antisociales. Y esas personas se la pasan entre reconociendo que hacen cosas no muy comunes, pero también por otro lado son personas que no tienen miedo, no expresan miedo.
Entonces le dicen, oye, si nos metemos al periférico y aceleramos a 250, hagámoslo. Pero es ¿por qué? Porque como traen esa Muchísima adrenalina a tope, adrenalina, claro. se sienten que Superman, invencibles, acelerados. Y en la medida en que liberas más adrenalina, liberas más dopamina y la corteza prefrontal va reduciendo su función. Ok, Ese es el factor. ya no tienes Ok. esa No capacidad tienes la para pensar. capacidad. La claridad. El freno se Ok. te va. Claro. Totalmente. Cerramos el conciencia puede corchete ser. Sí. de síndrome de Pontius. Pontiux. Y Pontius. ante esa situación, entre más liberemos dopamina, más liberemos adrenalina, nos acercamos como si tuviéramos ese síndrome, Ajá. que en realidad pues son la adrenalina y la dopamina tienen la vida media en cuestión de tiempos de segundos. Por lo tanto, liberar tanta adrenalina, liberar tanta dopamina en nuestro cerebro se tiene que limitar en cuestiones generales en 25 minutos. 25 minutos. 25 Ok. minutos. Es lo que tenemos que esperarnos cuando nos dicen, vámonos a Acapulco, son las 3 de la mañana, toma las llaves del Ajá, coche claro. y larguémonos. Entonces hay que decir, a las 3:25 te contesto. Te contesto. Sí, porque si es antes de esos 25 minutos, si lo pensamos, entra la corteza prefrontal y nos dice, no, Esto nos es vamos a una someter a locura. un riesgo. Conciencia. Así es. El procesamiento de la corteza prefrontal se autolimita en 25 minutos. Entonces, y esa es la magia me del acabas de cerebro. dar la explicación científica de por qué sí es sensato decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a caminar y ahorita hablamos. Claro, claro. Sí, sí, sí. Exactamente, no te voy a contestar, me encantaría contestarte y la parte que está abajo de la corteza prefrontal es la que quiere contestar, la que está limitando la corteza prefrontal y en ese momento decimos no, porque si ahorita me engancho y me clavo con lo primero que vas a decir, Sí. voy a limitar a mi corteza prefrontal al 20 o al 10% de lo que Y voy a se estar cree. operando desde qué parte de mi cerebro, Desde nuestro sistema límbico. que es el reptiliano, Que el es primitivo, el que va con la emoción, el que va con la furia, el enojo, la toma de decisiones riesgosas y la que es prácticamente también con la que me enamoro, pero con la que también suelo tener ataques de ira y destruyo. perderme totalmente. Oigan, Claro. pues mi más sentido pésame a todos los que operan Ajá. con el sistema límbico. No, claro. Que todos Sí. los que viven la vida operando con el sistema límbico. Sí. Y qué también horror que toda la gente que se la vive operando con el córtex prefrontal. Por Sí, supuesto, también, o sea, esos debe haber dos un extremos. equilibrio. Sí, No, entonces, ahorita vamos a hablar del equilibrio, pero nos quedamos en la explicación de cuando tomas decisiones sensatas, lo que está operando es el córtex prefrontal de tu cerebro. Así es, son las neuronas más evolucionadas que tenemos, las que mayor contacto tienen y las que mejor memoria tienen. Entonces, yo te voy a poner el ejemplo y tú me describes qué está pasando en tu cerebro y cuáles son todas esas conexiones Excelente. que suceden para tú tomar la decisión sensata. Seguro. Me acerco yo, Sí, doble D, Dios. 1.80, una baby, pelo larguísimo, hermoso, guapísima. Tú eres casado. Entonces yo te acerco y te digo, si quieres un drink, te empiezo a coquetear y te empiezo a querer dar besos en el cuello. ¿Qué pasa en tu cerebro en ese momento, Eduardo? En su cerebro y en En la todas las corteza partes del cuerpo. prefrontal. Bueno, en ese momento la corteza prefrontal empieza a activarse tanto, si sacara uno en ese momento resonancia magnética Sí. y viéramos cómo se activa todo el cerebro, es la corteza que empieza a activarse y dice, hey, lo que está sucediendo no es normal, te están esperando en casa, Sí. tienes realmente un compromiso previo a esta situación, no lo hagas. Toma tu portafolio y sale en este momento de este antro. Entonces sale Calixto Ajá. y tú le gritas. ¡Maricón! Y entonces la corteza prefrontal dice, es correcto lo que hiciste. Y se siente uno a gusto tal vez Sí. con ese aspecto. Sí, por supuesto. O triste. O muy sí, triste. y uno empieza a tenerlo como una experiencia y a lo mejor dice, bueno, tuve un autocontrol muy grande de esta experiencia. Ok, pero simultáneamente también tu cerebro límbico no te está diciendo, vas, güey, Supuesto, agárrate. en ese Claro. momento, nadie nos, Es el estás ángel y el lejos. diablo. Hay 40 kilómetros de distancia en este momento de la persona más conocida que tengas y puedes hacerlo. No hay ningún compromiso. Hagámoslo. Y entonces se activa un área del cerebro que se llama área tegmental ventral, que parece trabalenguas, y núcleo accumbens. Y es tanta la liberación de dopamina y la amígdala se activa y entonces libera también adrenalina que en ese momento dice, vas, ya le viste las piernas, ya viste esas medidas y entonces el individuo empieza a sudar, se le dilatan las pupilas, empieza a transpirar, empieza a respirar en forma profunda y dice claramente,
Sí, Eduardo Calixto, me llamo yo. Empieza entonces a activarse tan rápido el sistema límbico que incluso la activación de las palabras no es tan fluida. Tan fluida. Y entonces empezamos a equivocarnos, empezamos a tartamudear. Y es tanto el procesamiento, el corazón late con mayor fuerza porque está bombeando tanta sangre al cerebro, el intestino disminuye su función. No tenemos movilidad incluso intestinal en ese momento. Las manos empiezan a juguetear entre ellas o con lo que se tenga a la mano. Y si nos gana el sistema límbico, sonríe y dice, por supuesto. ¿Eres Vámonos, casado? hija. La pregunta es, ¿eres casado? No. ¡Guau! Lo fui. Hace una toma de decisión. El riesgo es tan elevado, pero es tan fuerte la promesa de entrar a una situación de tanto Adrenalina gusto y de y riesgo. adrenalina, que en ese momento dice, por supuesto, lo tomo. Pero es porque la corteza prefrontal no entra en ese momento, no funciona. O porque el sistema límbico estaba operando a tal velocidad, con tal intensidad, Sí. y se segregó tanta dopamina que apagó la fortaleza del sistema del Totalmente. córtex prefrontal. Se nos fueron los límites. Y evidentemente sucede lo que va a suceder y después viene la recriminación. ¿Qué hice? Sí, claro, la culpa. Pero Exactamente. dime algo. ¿Es a los 25 minutos entonces o no? No, bueno, los ¿Sigues 25 activado en ese sigo rollo? Sí, activado. porque Supongamos sigues que con esa la noche- dopamina todo lo que da. Esa noche, claro, y hay evidentemente Sí. impactos que te siguen Sí. manteniendo en ese Esa estado. dopamina, esa noche no. Entonces fueron a los 6 5 horas. minutos de que terminó 6 el horas evento, de placer dices, con, Dios de mi con vida. esta muchacha. 6 horas. Sí. Ya hiciste, deshiciste Sí, todo. sí, sí, sí. ¿En qué momento? Pum, 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 pum. Cuando termina totalmente el factor estimulante, que eso puede ser de los 25 minutos de los primeros besos hasta un día después, Claro. y hay gente que dura 3 años con este evento. De toma 3 de años. decisiones, sí. Claro. Porque este es el procesamiento que Helen Fisher y que nosotros hemos visto, que los cambios de los receptores y la liberación de adrenalina va cambiando con el tiempo. De tal manera que el sistema límbico se convierte en un procesador de incluso disminuir la actividad de gente inteligente, exitosa, que tú dices, bueno, no es posible que estés cometiendo tantas barbaridades En tu vida. Y no lo vemos, lo negamos, la corteza prefrontal se va. Ahora, les vamos a dar otro buen ejemplo, porque estoy pensando que uno tiende a adoptar grandes conductas de riesgo cuando está bajo la influencia de Sí. cualquier Estupefaciente. estimulante, estupefaciente o barbitúrico. Claro. Porque piensen ustedes en cuando se han puesto borrachos, Sí. Uy, ja. ¿no? Y te dice un amigo una estupidez desde, a ver, ve y dile a esa vieja que te dé su teléfono, ¿no? Desde Sí. eso hasta vámonos a Acapulco, hasta vámonos a Garibaldi, hasta son las 4, tu papá te dijo que a las 3:30, pero no importa, vámonos a cenar tacos al charco. Ajá. Sí, sí, Ese sí. momento en donde tú dices, órale, güey, va. Sí. Ese órale, güey, va. Que muchas veces a los 10 minutos dicen, no, neta no, hijo, mejor Sí. ya llévame a mi casa. O el órale, güey, va. Y te fuiste a las 4 de la mañana del charco y llegaste a las 5 de la mañana para que te esperaran con una cachetada. Sí. Ese órale va, ¿por qué es más fácil cuando uno está borracho? 2 elementos básicos. El alcohol disminuye la activación neuronal. ¿Esto ¿Eso qué quiere decir? significa? Que incrementa la actividad de un neurotransmisor que es inhibidor en el cerebro y entonces o nos da más sueño o nos desinhibimos. La corteza prefrontal se empieza a desinhibir y por eso empezamos a escuchar la música y todos, y se sube uno a la mesa. Y entonces Claro. empieza uno a hacer charachero o empezar incluso a poder platicar con personas cuando yo soy muy callado o tímido. Claro, Claro. exactamente. Entonces este es el factor que tiene, pero además el alcohol tiene un factor liberador de adrenalina increíblemente intenso. Por eso las primeras copas de alcohol son estimulantes. El individuo empieza a decir y hacer cosas que dice, mira, Eduardo, que no decía ni Eduardo, rompió un tan plato en el serio, mira. laboratorio, ya lo está cantando y ya se quitó la camisa. Bueno, eso pasa porque el alcohol tiene 2 factores. Uno libera dopamina, que ya de por sí ya es el factor que Sí. hace la O adicción. sea, eres adrenalínico y denle cubas No, al bueno, señor, ya imagínate. está, ¿no? Alegre el niño le das maracas. Y el otro aspecto es que además la disminución del alcohol, o sea, el alcohol disminuye la activación neuronal. Ok. Y con eso, por eso el alcohol favorece este procesamiento. Ya no lo digamos con otras drogas
Te voy a poner un ejemplo básico rápido. Cuando nosotros nos compramos unos zapatos, liberamos más o menos entre 50 a 70 nanogramos de dopamina por gramo. Yo creo que hasta 150. Sí, yo también. Yo siento bien bonito. Pero cuando el cerebro tiene un orgasmo, esto se va hasta 450, 600 nanogramos. Ajá. Y el cerebro dice, esto hay que volverlo a repetir. Esto Claro, es bueno. esto es bueno. Nancy, esto me gusta. Y cuando se mete en cocaína, esto se va a 1200, 1500 nanogramos. No hay forma de comparación de esto y evidentemente el cerebro va en función de seguir tratando de llevar esto. Y es por esto que las adicciones y este procesamiento de liberar tanta dopamina nos quita los frenos. Y es por esto que ya cuando estamos metidos en esta adicción y en esta motivación constante, el individuo puede perder tal el freno que antes lo hacía en su cuarto y nadie lo veía y ahora no importa que lo vean. Y antes podía romper o vender alguna cosa para conseguir dinero y comprar la droga y después le es muy sencillo ir y hacer un delito para conseguir lo que él quiere. Wow, claro. O sea, me quedé en shock, hija, Sí, con los totalmente. 1200 nanogramos. Imagínate. Y yo tan contenta con mis zapatitos. Ahora dime, ¿hay un límite en el cerebro de esta liberación? Haz de cuenta, decir ya hasta 500, hijo, porque 600, 700 te vuelas, ¿no? No se puede. No se Después puede. del cuarto. ¿Cuál es el Después máximo? del- Pero espérame, ¿cuál es el máximo de que liberamos? De nanogramos. De nanogramos Nanogramos. andamos entre los 1500, 1800 nanogramos que se logra con la cocaína. Con Ok. la cocaína. Dios de mi vida, Dios nos libre de eso. Hacemos un corte y regresamos. Lo fascinante del cerebro humano con el mejor maestro de esta estación, el doctor Eduardo Calixto, al volver. Paramos un momento y ya volvemos. Más Marta de Baile en W. Marta de Baile. Estamos de regreso en W Radio. Estamos platicando con el doctor Eduardo Calixto, que es un extraordinario maestro para nosotros, pero doctor en neurofisiología, explicándonos cómo funciona nuestro cerebro y por qué tenemos una atracción increíble hacia el riesgo, hacia la adrenalina, hacia la pintada de cuerno, hacia largarnos a Acapulco a las 3 de la mañana, hacia robarnos el coche de nuestros papás, hacia 20,000 cosas, hija, 20,000 que implican cosas riesgo. diferentes. Sí. Entonces nos quedamos en los nanogramos, los zapatos, el orgasmo y la cocaína. Ajá. Sí, y ahí nos movemos toda la vida. Cuando somos jovencitos, pues un balón, un buen partido de fútbol. Claro. Es que hay una teoría de que en esta vida uno hace las cosas por dos razones. O por miedo o por placer. Punto. Y ¿Estás? Estoy de acuerdo. Y ambos eventos, anatómicamente, fisiológicamente, están involucrando las mismas áreas del cerebro, el mismo neurotransmisor, y que van madurando y que se van conectando Ajá. en el transcurso de la vida y que van buscando diferentes fuentes o se van modificando. Antes era hermoso tener un cochecito y jugar con carreterita con él. Después el coche se transforma en un auto real. Claro, y manejarlo, y la velocidad. y la velocidad. Y todo este tipo de cosas sí van modificándose con el transcurso de la vida. Y algo muy interesante, uno pensaría que en el transcurso de la vida, estas áreas que se van conectando, pues no tiene otro factor más que madurar. Pero lo que se ha descubierto, esto es un descubrimiento del 2012, Sheryl Smith de Nueva York, en la Universidad de SUNY, hizo un descubrimiento maravilloso, que las hormonas influyen también en esto de una forma horrenda. A ver. ¿En qué sentido? Resulta que cuando somos jóvenes, tomamos muchos riesgos. Sí. Sí. Porque No nos somos importa. fearless. No nos da Sí, miedo no nada. nos da miedo nada. La corteza prefrontal no está todavía conectada. Claro. Pero tenemos un factor hormonal tan horrendo que estas hormonas que cuando seamos adultos nos van a tranquilizar, cuando somos jóvenes es el continúa y dale para esta motivación. Ajá. Voy a poner el ejemplo. A ver. Cuando somos jóvenes somos muy creativos, somos extraordinariamente reactivos y no creemos en las imágenes de poder o de una imagen que nos diga esto no se hace. Claro, como vulgarmente se dice, todos nos la pelan. ¿No? Ok. ¿Y por qué pensamos eso? La primera explicación de esto era, pues liberamos muchísima dopamina y adrenalina a esa edad y la corteza prefrontal no está conectada adecuadamente. Claro, no está madura. Hasta este punto, todavía en el 2002 estábamos felices pensando que ese era lo correcto, pero no. Ahora resulta que los progestágenos, que para las mujeres son sus hormonas, y la testosterona, que para nosotros, los varones, es nuestra hormona, son activadores de la corteza cerebral y estimulan muchísimo a la corteza. De tal manera que ante estas situaciones
también estamos motivados por las hormonas que estamos liberando. Y entonces cuando nuestro adolescente le decimos, levanta eso, pues no lo levanto. Y levántalo si quieres. Y he escuchado hace 2 semanas cuando decían, no nos respetan, pareciera... Tráeme un vaso de agua, no soy tu esclava. Ajá, y pues tráetelo tú si quieres, y ahí si puedes me traes uno a mí. Y dice uno, abre uno los ojos y dice, bueno, ¿qué le hizo? Este individuo no es mi ¿Qué hijo le chiquito. pasa? Que Claro. cuando yo lo mandaba no asumía esta actitud. Es precisamente porque los factores hormonales modifican la subunidad de un receptor de una manera tan específica que esto hace que la hormona, en lugar de inhibir, sea excitadora de O sea, actividades encuerda la mala conducta, la irresponsabilidad, la locura, el me vale madres de los chavos. Que antes nosotros, y cuando vemos esto en términos generales, como va evolucionando el cerebro humano de los mamíferos, nos damos cuenta que ya cuando cumplimos 25, 30, 40 años y te dicen, Marta, Rebe, pues vámonos a Acapulco, son las 2 de la mañana, te me quedas viendo y me dice, oye, ¿estás bien? loco? Estás enfermo. ¿Qué te pasa? Vamos a dormir. Oye, pero hace 10 años lo hacíamos, hace 10. Oye, tengo responsabilidades. Las mismas hormonas ahora con este cambio de su unidad de receptor son inhibitorias de los procesos. Antes a las 8 o 9 de la noche empezaba la fiesta. Hoy a los 35, 40, 45 años son las 10 de la noche y ya tenemos sueño. Y ya queremos irnos a No, dormir. ahí te va supuesto. un ejemplo precioso. Antes nos parecía graciosísimo irnos en vivo. Sí, claro. A donde fuera. A donde fuera, exacto. Ahorita te dicen, vámonos en vivo. Y yo, ¿qué? Y Pero ni eres siquiera una tomar un puberta avión para enferma. irte a una playa. Ya no lo Sí, haces. claro que no. Antes, si sonaba el teléfono, o sea, que fuera para ti era lo mejor. Ahora ruegas para que no sea para ti. Después de las 10 de la noche dices, ay, no. Así No de, estoy. ¿quién va conmigo? Y tú te agachas y Claro. empiezas a acomodar las cosas para pensar que no eres tú el que va a involucrarse. Ahora, en esa ¿cuál es la persona. diferencia? Dos personas iguales. Yo, Rebeca Mangas, 47 años. Sí, Marta Emelina, que ya va por ahí, de misma edad, ¿no? 36. ¿Qué pasa en nuestros cerebros? Sí. Yo tomo mi coche, veo una recta en la carretera y digo, a ver, 150, ay, rico. Sí. A ver, tantito, 180. ¡Fum! Hermoso. 5 minutitos y ya le bajo, ya dices, ya. Sí. ¿Qué pasa en el otro cerebro que agarra los 180 y se sigue una hora en 180? Sí, por supuesto. ¿Qué está pasando en el mío y en el cerebro de Marta? Qué excelente observación. Pero sí quiero aclarar algo, ¿eh? Esta es la que maneja en carretera 170, No, 180. no todo el tiempo. El otro día No, tuvimos no. una discusión enorme. Yo le dije, si yo voy más arriba de 140, ya voy muy nerviosa. Pero esta no está levando. Son momentitos. Se no, echa no, no todo el 180 tiempo. en Acapulco. No las 2 horas que dura la carretera. Ah, ok. Uno se mata en un segundo, ¿eh? Ya te lo dije. No. Claro. Tampoco es Acaban de responsable. describir un experimento a nivel sociológico que se hicieron en humanos. Félix Van Coof de la Universidad de Heidelberg. Eso esta observación muy pertinente. Este proceso en el cual involucra claramente que en los adultos opera distinto a los adolescentes, y lo voy a decir de esta manera. Cuando uno se sube en auto, y si te venden el auto, y aquí voy a decir muchas cosas que no son muy buenas noticias para quienes han venido en este programa anterior a mí, en donde dicen, fíjate que tu auto le aprietas un botoncito y te van a contestar y te van a decir que qué está pasando Ahí nos allá espía. por allá. Bueno, cuando nuestro cerebro entiende que es un auto que tiene bolsas de aire, frenos ABS, que son ultra seguros, que además es un auto que tiene muchísima seguridad y que representa mucha seguridad a altas velocidades, el cerebro de los adultos toma los riesgos. Ok. El adolescente no. O sea, ¿cómo? A ver, de nuevo, Marta, Rebe se suben al auto y aceleran a 180 kilómetros por hora. La decisión de quien está acelerando dice, ¿por qué tomaste decisión? Porque el coche es muy seguro. Ajá. No me va a pasar nada. No me va No a me va a pasar pasar nada, claro. El nivel de seguridad es tan alto que puedo tomar el riesgo. Ese análisis lo hace un cerebro adulto. Ok. Entonces, entre más seguridad te brinda el coche, más le metes. riesgos, claro. Cosa que el adolescente o el joven no lo tiene. Para él es lo mismo un coche que tenga seguridad o no la tenga. Sí. La necesidad de la sensación de adrenalina es tan fuerte que no le importa si el coche tiene seguridad o no. Él lo hace por una forma natural. Nosotros los adultos tomamos riesgos y en la medida que más te ves
con más seguridad y más certidumbre de las cosas, el riesgo va más allá. Es lo interesante de estas nuevas investigaciones. Cuando nosotros te brindan una zona de confort y de certidumbre, el riesgo está tomado. Ejemplos de esta situación, Marta, amigos cuentavientes, querida Rebe. Mucho cuidado con lo que voy a decir, porque dice, bueno, fíjense nada lo que voy a comentar. Las personas que le dicen, ponte este protector contra el sol, te va a quitar el riesgo de tener cáncer si te expones al sol. Paradójicamente, las personas se exponen más tiempo al sol y se ponen más vulnerables a tener cáncer porque ellas creen que ponerse la protección realmente les va a quitar totalmente la posibilidad de tener cáncer. Ajá, estás seguro, estás protegido. Seguro. Entonces, si yo, a ver, voy a poner otro ejemplo en este sentido. Si yo te digo, en este momento acabo de patentar el Calixtin Plus, que es una pastilla que quita la probabilidad de riesgo de padecer cáncer de pulmón por fumar. Dame 3 botes. Te doy 3 botes y es una cada 8 horas. Hasta puro fumaríamos. Ajá. Y entonces tú dices, no, pues es que ya estoy tomando un medicamento que me va a evitar el cáncer de pulmón, sin darse cuenta que la gente cuando se siente más segura toma más riesgos. El cerebro del adulto se fumaría más. Por supuesto. Por supuesto. Esta condición que el cerebro cuando está y te venden esta seguridad, cuando eres adulto tomas más riesgos y te parece, y por momentos se parece el cerebro al adolescente. Ok, claro. Ahora, ahí te va, muy bueno, muy bueno. Ahora ahí te va otra pregunta. Sí. Hay cerebros que de veras ni para adelante ni para atrás, no importa si tienen 20, 30, 40, porque ¿cuántos de ustedes conocen personas que conocíamos a los 18, 20 años y que están iguales de imbéciles o peor? Sí, que a cada rato le dices que bruta, sí. No, que de veras dices, que quedó en la misma... ya lo perdimos. Ajá, nosotros tenemos amigos que nos dimos cuenta que son idénticos. Exacto, de acuerdo. Que como eran a los 18 y hasta peor. Sí. Aquí tengo la desfortuna de decir que la madurez cerebral no siempre va acompañada con la madurez biológica. Y que a veces podemos pasar 10 años de nuestra vida biológica y nuestro cerebro no se conectó. Claro. Ni siquiera 3 o 4 micras de las neuronas que debieron haberse comunicado. Ajá. Aquí sí tenemos que ver que este factor incluso es cómo influye el factor social en el que te desenvuelves. Es muy interesante esta situación. El cerebro tiene un desarrollo biopsicosocial, biológico, psicológico y social. El biológico está asegurado, es tu cerebro el que está ya conectado y naciste con él. Pero el social es muy, muy importante. Si el social te dice, olvídalo, no tomes esas decisiones, yo estoy aquí para ayudarte. Soy tu asesor y las mejores decisiones que vamos a tomar van a ser asesoradas por este punto. Bueno, definitivamente ese cerebro no va a madurar, no se va a conectar y las decisiones no van a ser las mejores. Si además de este social, el psicológico es que no aprendes de tus experiencias, que es uno de los factores importantes en este proceso de los riesgos, nosotros cuando asumimos un riesgo y lo vencemos, o sea, nos salió bien todo, tenemos un aprendizaje de estos eventos. Pero si el riesgo nos enseña que esa decisión no fue la adecuada, el cerebro hace que de esa situación, esa enseñanza es todavía muchísimo más potente que cualquier otra enseñanza. ¿Qué quiere Por decir? eso dice uno que no experimentas en cabeza ajena. Por un lado. Y por otro, aprendes más de tus errores. Las experiencias negativas son las más fuertes, las que te enseñan. Y con esta situación, entonces, estamos previendo que cuando una persona no es capaz de aprender, en la vida estamos dándonos cuenta que son personas que cometen el error varias veces y que realmente no maduran y que la toma de decisiones en su corteza prefrontal pues no tiene ese freno y siempre hacen o cometen errores semejantes a los que veníamos viendo que los cometían desde hace 10 años. Y ejemplos hay varios y los podemos ver desde una persona conforme se van enamorando de ciertos prototipos y de cierto tipo de gente que dice uno, caray, ¿cómo es posible? Y se queja, ¿no? Sí. ¿Por qué siempre llega a mi vida un individuo que Es me un trata imbécil. mal, que me maltrata, que me pone de alfombra, ¿no? Lo dice muy bien Mario Guerra. Pero ¿por qué me tocan esos? Pues, ¿dónde los conoces? Y te darás cuenta que el patrón de donde tú estás sacando este tipo de parejas son semejantes, pero además eres tú en parte de que no aprendes, que este procedimiento no es objetivo en tu vida y que te la pasas sin aprender estos elementos. Y así vamos por la vida. Y lo que sí tengo que comentarles es que precisamente esta adicción al riesgo, que podría ponerse así como, pues, entonces es bueno o malo, ¿no? Como luego nos dicen ahorita en los tweets, ¿no? ¿Es bueno o malo entonces tomar un riesgo?
es un proceso evolutivo de nuestro cerebro. Es para vencer miedos también. Si nosotros no venciéramos nuestros miedos, no venciéramos estos riesgos, nuestro cerebro estaría siempre condicionado a los miedos. Y precisamente nuestros miedos son y están en función de los riesgos que no hemos vencido en la vida. Y por eso nuestro cerebro está preparado para asumir siempre riesgos, para superarlos y para vencer la inseguridad. Y precisamente entre más venzamos estas condiciones, paradójicamente nos vamos a convertir en individuos que nos van a gustar cada vez más los riesgos desde el punto de vista adulto, pero siempre la experiencia es la que nos va a motivar y nos va a marcar límites. Y por eso la corteza prefrontal, entre más experimentada sea, va escogiendo mejor qué riesgo tenemos que correr y cuáles ya no. Ahora, hay diferentes tipos de riesgo para abrir otro corchete. Sí. Dice aquí los que son amenazas influenciables por el propio comportamiento, sí, o los riesgos tecnológicos sociales. Interesantísimo ese aspecto. A ver. Tengo que decirles que, miren, no es lo mismo, por ejemplo, decir, y sé que ya no me van a querer después de lo que voy a decir, pero bueno. Si yo les digo, ¿saben que fumar causa cáncer, verdad? Ay, sí, Calixto, sí. Bueno, ya, y todos, veras, ¿no? Y todos. Pero esos riesgos los asumimos y los disminuimos en su magnitud. Siempre disminuimos esa sensación. ¿Pero por qué? ¿Porque lo estamos haciendo nosotros? Exactamente. En la medida que el riesgo lo medimos y lo sentimos controlable, ese riesgo lo vamos ninguneando, lo vamos disminuyendo en importancia. Sí, lo hacemos porque menos. Es lo que nos sentimos control. Claro. Yo lo puedo controlar. Sí, no es lo mismo que yo me fumé ayer. Me fumé 5, yo me fumé 4, fíjate. Sí, claro. Claro, ya es menos el riesgo que cometí. Esos riesgos siempre los andamos minimizando, los conductuales. La alimentación. La alimentación. También. Oye, ¿sabes que te hace daño saltarte una comida? ¿Y por qué lo haces? Traes una úlcera. No, ya, mañana como bien, hombre. Ya, es más, hoy ni me sentí tan mal. Eso significa que estoy disminuyendo esa posibilidad. Sí, claro. Sin embargo, el tecnológico siempre lo generamos, le damos mayor importancia. Ejemplo, va a explotar el popo. Y todos decimos, ay, pues es que sí explota. Y hace poco yo me enfermé, en sentido concreto, porque mi laboratorio está muy cerca del sur de la Ciudad de México. Las cenizas generan un proceso de irritación. Pues ahí nos tienes con una crisis. Con una tosedera. Todos, y ay, es que nos vamos a enfermar. Ay, este popo, la contaminación. Si hoy dieran la noticia también que los IMECAS están a 500 o a 1000, todos estaremos diciendo, claro, nos vamos a morir de cáncer. Claro. En esta ciudad nadie está haciendo nada porque nos sentamos mejor. Sin darnos cuenta que el procesamiento le estamos dando una mayor importancia a esta situación que cuando nosotros tenemos todo el control del riesgo. Sí, es decir, cuando viene de afuera, si al vecino se le escapa el gas, maldito vecino, oiga, no ve que nos pone en riesgo a todas las familias que vivimos aquí, pero si eres tú el que se le escapó el gas, dices, ay, si nada más fueron 2 minutos. Sí, y claro, ya, no y ya pasa abrimos nada, toda la hombre. No pasa nada. Claro. Eso hace el cerebro y esa categorización la tiene muy bien definida. Ajá. De tal manera que es como cuando decimos, si nosotros se emana el riesgo de nosotros, a partir de nosotros no pasa nada. Sin embargo, si viene de otro, le damos una mayor importancia. Y es por eso que cuando corremos el riesgo, precisamente esta etiquetación de las emociones la da una parte de nuestra corteza cerebral que se llama giro del cíngulo. Esta etiquetación de emociones y de evaluación es lo que está sacando y lo que está evaluando de nuestro sistema límbico. Por eso, si tú, por ejemplo, ahora yo me subo al coche y tú vas acelerando, querida Rebe, ¿no? Y ya vamos a 180, la etiquetación que tú tienes de la emoción es distinta a la que yo tengo. Sí, por supuesto, porque yo tengo el control. Así es. Y en cambio yo voy viendo que el coche está a 180 y te digo, ya está coleando. Ya está coleando. Ay, por favor, he dejado a 200. Esta situación de evaluación de los riesgos es distinta en la medida que uno va. Claro. Sí. Y de nuevo, son procesos memorísticos. Y aquí entra otro aspecto fundamental, que ya es la otra parte también del sistema límbico, que es el hipocampo. Recuerden ustedes que el hipocampo es 25% más grande en las mujeres que en los hombres. Claro.
el hipocampo es con lo que nosotros memorizamos. Todo lo que realmente está como memoria activa en nuestra vida, memoria a corto, largo plazo, todas las palabras, emociones, asociaciones que hacemos están en el hipocampo. Bueno, las mujeres tienen 25% más grande esta estructura anatómica cerebral. Por eso las mujeres se acuerdan mucho mejor de eventos, por eso las mujeres pueden asociar mejores eventos y en parte esta es una, sin ser determinista, de las explicaciones por las cuales se pueden ustedes hacer 3 cosas o 4 al mismo tiempo y los somos varones multitask. no. Nosotros evaluamos también diferente los riesgos y también depende mucho del factor hormonal, como ya había dicho. No es lo mismo correr un riesgo por parte de ustedes, queridas mujercitas, antes de su ovulación que después de la ovulación. Las mujeres antes de la ovulación son increíblemente, tomar riesgo para ella es algo motivante, pero después de la ovulación disminuyen esta capacidad y van poco a poco diciendo, no, ¿sabes qué? Mejor lo voy a pensar más. Y lo digo con muchísimo respeto. El hombre es igual de estúpido en el día 1, 10, 15 o 28 del 31. Mes para tomar la decisión. ¿Por qué? Porque no tenemos este factor hormonal que incrementa o disminuya, pero también otro aspecto importante, nuestro hipocampo es más pequeño. Claro. Y en condiciones de esto, bueno, ustedes se darán cuenta que estos factores son importantes en toda la vida. Y uno más que lo estaba pasando y lo estaba soslayando, ¿no? La amígdala cerebral, los varones la tenemos casi un 80% más grande. Es 77% más grande la amígdala del cerebro que nosotros las mujeres. Entonces ustedes, ya muchos varones en este momento dicen, claro, pues algo más grande deberíamos haber tenido. Algo nos tenía que dar, ¿no? Grande, Diosito. Sí, en nuestro cerebro. Pues el problema es que la amígdala cerebral cuando procesa esto, por eso nos hace más agresivos, más violentos, terriblemente más irritables. O sea, se los dio más grande y pa' peor, la verdad. Y claro, y otro punto fundamental, la amígdala derecha funciona más rápido en las mujeres que en los varones. No, bueno, imagínense nada más esto. Tenemos la amígdala más grande, pero en ustedes funciona más rápido. Y es por esto que el proceso emotivo y el proceso hormonal a ustedes las mujeres en cierta etapa les induce a tomar riesgos que a veces nosotros no vemos. Sí, o sea, tomar decisiones a través de la emoción, claro. Exactamente. Claro. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y cuándo dijimos que tenías que...? ¿Cuándo hablamos de eso? ¿Cuándo tomamos esa decisión? Y para nosotros es siempre plano el proceso, es siempre natural en una misma dirección. Y ustedes mujeres, ¿no? Dicen, no, claro, es que si yo no tomaba eso, el banco nos iba a cobrar este interés. O si no tomamos esta decisión, este pago nos iba a salir más caro. O si no tomaba esa decisión, tus hijos se quedaban sin comer, ¿eh? Así que cuidado. Yo las decisiones que tomo, dicen ustedes las mujeres, las tomo en la necesidad de ese momento, pero dense cuenta que si hay factores hormonales que también influyen, y también participando que su amígdala y su anatomía hace que trabajen en mejor dirección, por eso nosotros los varones somos a veces más cautos y más prácticos para tomar una decisión. Sí, claro. ¿Qué haríamos sin el doctor? Si nosotros sí nos vamos ahí, nos metemos en la emoción, nos enredamos y adiós. O sea, el hombre es borracho, es infiel, se ha casado 5 veces, tiene ya 4 hijos. Ay, pero lo amo tanto, y ahí vas y te juntas, ¿no? Sí, claro. Exacto. Patrones terribles que se repiten y se repiten. Claro, totalmente. Por supuesto. Bueno, pues todas estas alegrías y todos estos misterios del cerebro humano, de eso tuitea muy seguido el doctor Eduardo Calixto, y especialmente los martes, que es martes de Neurotweets. Sí. Es @Calixto en Twitter. Y yo quiero pedirte un favor y quiero invitar a todas las personas que quieran aprender de estas cosas, de modificar algunas decisiones en beneficio de su cerebro. Ya estamos organizando un curso, Marta, con especialistas del Instituto Nacional de Psiquiatría, en el cual yo tengo el honor de participar. Y si nos hablan, les podemos ofrecer becas para este curso. Voy a dar el teléfono, si me lo permites. Sí, claro. 55 36 40 8302. Que lo digan abiertamente que son cuentavientes y les van a dar una sorpresa muy agradable. Ay, alegría. Ay, qué bonito. Muy bien. Bueno, pues ahí está toda la información. Comprometido con el cuentaviente. Más que nada. Muchas gracias, Eduardo. Un placer tenerte aquí. Nosotros nos vamos, estamos de regreso mañana, cuentavientes, en punto de las 10. Pásenla bien. Adiós. Adiós.